Mi hija se ha vuelto completamente loca y se ha ido de mi casa para vivir con el padre de su bebé, que es transgénero, en un campamento de personas sin hogar. Mi hija se me declaró como no binaria a los 17 años, pero solo a veces. Básicamente, algunos días no era de ningún género, pero otros días era una chica. Siento que ahí fue donde todo empezó a ir mal. 2 años después, anunció de forma arrepentida que tenía 4 meses de embarazo y gritó que era mi culpa. Me culpó porque no la puse en bloqueadores hormonales. Ya estaba en estado de absoluta incredulidad, pero luego dijo algo aún más ridículo, que veía a su bebé como si fuera su hermano y esperaba que yo lo criara como si fuera mío. Que eso era mi deber, de hecho, porque mi negativa a aceptar su identidad no binaria fue lo que la llevó a quedar embarazada. Apenas dijo eso, mi tono se volvió más firme. Le dije, felicitaciones, mami, tienes algunas decisiones difíciles que tomar. Y también le dije que absolutamente no iba a criar a su bebé por ella. Ella no dijo nada en respuesta. En cambio, corrió escaleras arriba y se encerró en su habitación. En este momento, sigue encerrada allí y llora a gritos. Ha estado allí por 12 horas y, como su habitación tiene baño, probablemente no salga hasta que tenga hambre. Considerando que ha pasado mediodía, creo que tiene algunos bocadillos guardados. Actualización 1. Es medianoche y ha decidido empacar algo de ropa e irse a casa de una amiga, una de las que sospecho es el padre del bebé. Antes de irse, me dijo que ya había llamado a la policía para avisarles que se iba por su propia voluntad y que no estaba en peligro, como si yo fuera a reportar a una adulta de 19 años como una fugitiva. Fue insultante. Le dije que debía resolver los detalles si quería criar al niño con el padre, y que era bienvenida de vuelta en casa cuando tuviera un plan en marcha. Actualización 2. Mi hija y la persona que la embarazó querían hablar conmigo en un lugar público, así que eso hicimos. Aunque sospechaba quién era su pareja, me decepcioné al confirmar que era alguien del grupo de amigos de mi hija desde la secundaria. Era la única persona de ese grupo con la que siempre tuve problemas. Ahora es trans. Pero hace un año, cuando todos tenían 18, estaban viendo una película en la sala, y cada vez que pasaba cerca, él me miraba fijamente y hacía sonidos groseros de forma exagerada. Le pedí que parara, pero lo volvió a hacer. Luego, cuando estaba en la cocina, de alguna forma apareció detrás de mí e hizo gestos obscenos con la mano. Me di vuelta y lo sorprendí. Estaba vestido, pero estaba perturbador. Lo eché de la casa. Ahora lo llamaré donador de nuez, porque eso es lo que es. La reunión fue un desastre. Donador de nuez se sentó con mi hija y comenzó a atacarme verbalmente. Sus puntos fueron los siguientes. Que yo estaba envenenando a mi hija al hacerla tomar anticonceptivos. Yo solo la ayudé a obtener la receta, y habría hecho lo que fuera si hubiera sabido que no quería tomarlos. Que tomará años reparar el daño que le hice por no darle hormonas, a pesar de que nunca me dijo que las quería. Que la estoy tratando aún peor al negarme a cuidar del bebé mientras ella se repara. O sea, aparentemente soy un monstruo, una mala madre, y además peor aún por no criar a su bebé. Al menos ya nadie sugiere que lo críe como su hermana, como había dicho mi hija. Donador de nuez habló casi todo el tiempo, mientras mi hija solo asentía y me miraba fijamente. Fue una tormenta. Golpeó la mesa varias veces y hasta el camarero sabía que era mejor no molestarnos después de las bebidas. Pregunté por qué él no podía cuidar del bebé y me respondió que sus padres eran incluso peores que yo y que actualmente estaba sin hogar. Así que, cuidar al hijo que crearon parece estar fuera de discusión. Les dije que no criaría al bebé por ellos y que lo mejor sería la adopción. Me respondieron que si no aceptaba, me asegurarían que nunca volvería a ver al bebé. No criaré a su hijo, así que supongo que eso es todo. Me siento preocupada y enojada, y luego otra vez preocupada. He vivido muchas cosas, y nunca es buena señal cuando tu pareja se convierte en enemiga de tu familia. Eso es lo que hizo Donador de Nuez, retratándome como una madre fracasada que no quiere criar al bebé. Me duele que mi hija escuche toda esta basura y solo asienta como si tuviera sentido. Ella no es estúpida. Creo que está cegada por el amor. Estoy triste y preocupada por el bebé. Todo está mal. Mi casa está vacía. Siento que mi hija adulta se ha unido a una especie de culto extraño que le dice que arriba es abajo. Le mandé un mensaje diciendo que estaré para ella, pero que Donador de Nuez no es bienvenido en mi casa. Creo que me bloqueó. Actualización 3. Contacté a los padres del Donador de Nuez y prácticamente lo han desheredado. Esto pasó hace un par de semanas. Volví de hacer las compras y encontré a una mujer embarazada desconocida en mi puerta. Esa mujer solía ser mi hija, pero había cambiado tanto que parecía una extraña. Hablaba sin parar, sin dejarme decir nada. Tenía varios tatuajes pequeños en la cara y, perdón por decirlo, parecía haber envejecido 20 años. Había estado viviendo en la calle. Estaba furiosa porque había cambiado las cerraduras después de que se fue, y esperaba volver a su cuarto como si nada. Por supuesto que no iba a dejarla afuera, así que supongo que, en cierto modo, tenía razón. Vivía en el campamento con Donador de Nuez, y le insistí en que se duchara porque parecía que no lo había hecho desde que se fue. También olía horrible.
No mostró vergüenza por bloquear mi número o por desaparecer. Solo quería hablar sobre el gran destino que ella y Donador de Nuez estaban construyendo, una comunidad de nuevas personas. Habló y habló, sin mencionar al bebé ni una sola vez. Aparentemente, Donador de Nuez tiene múltiples parejas y mi hija es una de ellas, felizmente. Finalmente, logré preguntarle sobre el bebé, y me dijo que iba al médico regularmente, lo cual era mentira, como lo descubrí después. Todo lo que decía era incoherente. Hablaba de que ella y otros hombres y mujeres llevarían la siguiente generación de nuevas personas. Sí, hombres también. Donador de Nuez era el centro de la rueda, con los demás como radios, según ella. A veces decía que quería quedarse con el bebé, pero no tenía ningún plan claro. A veces quería darlo en adopción, no por el bien del niño, sino para expandir a las nuevas personas. Esto puede molestar a algunos, pero estas nuevas personas no tienen género, por eso ella no sabía el sexo del bebé. Además, algunos miembros del grupo, según ella, eran empáticos y podían comunicarse con sus sentimientos a través de otro mundo. Como huésped, fue la peor. Era como si se hubiera convertido en una salvaje en el campamento. No limpiaba, no tiraba la cadena del baño, comía todo y exigía que la llevara a restaurantes. Lo hice un par de veces porque la extrañaba y quería reconectar. Pero una vez, al llevarla a comprar cosas para el bebé, fue totalmente indiferente. Solo tomó lo primero que vio en la estantería mientras hablaba sin parar sobre su verdadera familia. Eventualmente, logré sacar que esperaba al bebé a mediados de julio, lo cual no coincidía con la fecha original. Estaba obsesionada con saber la fecha de parto, por si dejaba al bebé en mi puerta. Ella decía estar bajo cuidado médico, pero todo era mentira. Cuando entró en el trabajo de parto, fue un completo desastre. Tenía contracciones, pero no se le había roto la fuente. En el hospital se supone que nunca había ido al médico. En nuestro estado hay programas gratuitos para embarazadas, así que fue catalogada como embarazo de alto riesgo y la internaron de inmediato. Ahí cambió por completo, se volvió odiosa con el médico personal, diciendo cosas horribles. Los médicos y enfermeras fueron unos santos. También tenía delirios de grandeza, decía que era su reina y los acusaba de querer castigarla. Fue aterrador. Le dieron calmantes y eso la ayudó un poco. Me sorprendí que los análisis salieran limpios. No estuve presente en el parto porque ella no quiso. Y, Dios me perdone, me sentí algo aliviada porque me daba vergüenza su comportamiento. Hablé con una trabajadora social y le conté todo. Fue amable, pero no podía hacer diagnósticos. Le dije que seguramente era bipolar o estaba en un episodio maníaco. A pesar de todo, el bebé nació con buen peso y salud. Ella no puso a Donador de Nuez como padre, aunque yo se lo conté a la trabajadora social, no lo pueden agregar sin pruebas. Esa misma noche, se fue del hospital sin despedirse de mí ni del bebé. Como el hospital es un punto seguro de entrega, no será acusada de abandono. Sé que lo mejor que pudo pasarle al bebé es ser entregado a otra familia, incluso con los problemas del sistema de acogida. Pero me siento terrible. Sospecho que pronto tendrá otro hijo, si puede. Sé que mi hija no está bien. Sé que está en una especie de secta y probablemente en peligro. Ha mentido, ha sido egoísta, y fue pura suerte que el bebé naciera sano. Está jugando con su vida y la de sus futuros hijos. Aunque esté enferma, tiene parte de responsabilidad. Me duele decirlo, pero el trato que dio al médico personal fue cruel más allá de lo imaginable. Ella vino a casa para dar a luz, sabiendo que yo la cuidaría. Y tan pronto como ya no necesitó nada de mí ni del bebé, se fue como si nada. No mostró esperanza por el bebé, solo lo veía como un vehículo para su movimiento. Eligió irse y volver con ese grupo enfermo. Aunque esté enferma, me da vergüenza haber criado a alguien con esos valores. Las personas con enfermedades mentales no son malas, pero ella ha ido más allá de simples malas decisiones. No la he descartado completamente, y puede que recupere la cordura, pero como parece que me bloqueó de nuevo, voy a pensar muy bien en poner límites, y tal vez en mudarme. Me preocupa que un día aparezca un grupo de esos fanáticos raros en mi puerta. Eso es todo. No sé qué hacer.